El 4 de enero del año 46 a.C., el comandante militar más brillante de la historia se encontraba en la arena africana, observando cómo 16.000 guerreros enemigos rodeaban a sus 1.000 hombres. Julio César había llegado a África para dar caza a los últimos restos de la facción de Pompeyo, pero ahora se enfrentaba a la aniquilación en las áridas colinas a las afueras de Ruspina. Imagínense esto. 1000 soldados romanos, con sus capas rojas de vivos colores contra la arena amarilla, completamente rodeados por la caballería númida, cuyos gritos de guerra resonaban en los afloramientos rocosos como el trueno de una tormenta inminente. Las matemáticas eran simples y aterradoras, 16 enemigos por cada romano. Sin refuerzos en un radio de 80 kilómetros. Sin ruta de escape a través de la masa arremolinada de jinetes que se movían como el viento del desierto, apareciendo y desapareciendo tras nubes de polvo que convertían el sol de la tarde en un disco rojo sangre. La situación política de César era más desesperada de lo que la mayoría de la gente cree. Se suponía que la guerra civil que había desgarrado a Roma durante años terminaría con la muerte de Pompeyo en Egipto. Pero Catón el joven y Escipión habían reconstruido la resistencia republicana en el norte de África. Comandaban 60.000 hombres, incluyendo la legendaria caballería númida del rey Juba, guerreros nacidos en la silla de montar y capaces de disparar 3 flechas al aire antes de que un romano pudiera desenvainar su gladius. En Roma, los enemigos de César acechaban como buitres. Una gran derrota, una legión derrotada, y lo despojarían de todo. Esta no era una campaña más. Era la última apuesta de César por el poder absoluto. La mañana había comenzado tan rutinaria como cualquier otra expedición de forrajeo. César necesitaba provisiones para sus 6 legiones, escasas de efectivos, acampadas cerca de la costa. El grano africano escaseaba, el agua aún más, y sus hombres llevaban semanas comiendo a medias. El terreno local favorecía por completo a sus enemigos. A diferencia de los bosques y ríos de la Galia, África ofrecía interminables llanuras abiertas donde la caballería podía maniobrar con libertad, mientras que la infantería pesada romana se asfixiaba en formaciones diseñadas para la guerra europea. La temperatura de ese día de enero superó los 32 grados centígrados a media mañana, y las armaduras romanas se convirtieron en un horno que cocía a los hombres dentro de su propio bronce y cuero. Esto es lo que las crónicas no cuentan sobre la ceguera táctica de César esa mañana. Su caballería germánica, los mismos jinetes que habían conquistado el Himalaya, eran completamente inútiles en las condiciones africanas. Sus pesadas monturas no podían igualar la velocidad númida. Sus armas no eran adecuadas para la guerra en el desierto, y nunca se habían enfrentado a enemigos que pudieran disparar hacia atrás mientras se retiraban a todo galope. La información de César sobre el número de enemigos era catastróficamente errónea. Sus exploradores informaron de unos pocos cientos de incursores númidas. La realidad era la mejor caballería del rey Juba, 16.000 hombres, comandada por Labieno, antiguo inquilino izquierdo de César, quien conocía todas las formaciones tácticas romanas porque había ayudado a perfeccionarlas. La trampa se había preparado durante meses. Catón y Escipión comprendían la debilidad de César. Necesitaba victorias, las necesitaba rápido, las necesitaba de forma espectacular. Un enemigo cuidadoso y paciente podía explotar su agresividad ofreciendo lo que parecían ser blancos fáciles. La misión de forrajeo era el cebo perfecto. César no pudo resistirse a liderarla personalmente, trayendo los hombres justos para parecer formidable, pero no lo suficientes para sobrevivir a lo que se avecinaba. El enemigo había estudiado la logística romana, sus patrones de movimiento, su psicología. Sabían que César correría riesgos que otros no se atreverían. Con las primeras nubes de polvo en el horizonte, los centuriones de César deberían haber ordenado la retirada inmediata a la costa. La doctrina habitual exigía la retirada ante una caballería superior en terreno abierto. Pero César había pasado 6 años en la Galia, demostrando que la doctrina habitual era para comandantes comunes. Y el mayor genio militar de la historia estaba a punto de descubrir que la guerra africana seguía reglas completamente diferentes. Los númidas se movían como el agua alrededor de una piedra, rodeando la columna romana sin que pareciera que atacaban, simplemente observando, esperando, dejando que el miedo hiciera el trabajo por ellos. Lo que sucediera a continuación pondría a prueba si la disciplina romana podía superar la imposibilidad matemática, si el genio táctico podía vencer una ventaja de 16-1, y si la legendaria fortuna de César se mantendría en el páramo ardiente donde los imperios perecían. La caballería númida atacó como una tormenta de arena en el desierto, apareciendo por todas partes a la vez, pero nunca lo suficientemente cerca como para que el acero romano la alcanzara.
Para la segunda hora de lo que César había planeado como una simple expedición de forrajeo, sus 1000 hombres se vieron atrapados en una pesadilla de movilidad y precisión para la que la guerra europea nunca los había preparado. La caballería enemiga cabalgaba en círculos perfectos alrededor de la formación romana, manteniéndose justo fuera del alcance de las jabalinas, disparando flechas en descargas coordinadas que caían como lluvia mortal sobre los escudos alzados contra el implacable sol africano. Cada vuelta traía jinetes de refresco mientras los caballos exhaustos rotaban a la retaguardia, creando un ciclo interminable de acoso para el que la infantería pesada romana no tenía respuesta. Labieno comandaba el enjambre númida con un profundo conocimiento de las debilidades romanas. El antiguo inquilino izquierdo de César había pasado años aprendiendo cómo se movían las legiones, cómo pensaban y cómo reaccionaban bajo presión. Ahora usaba ese conocimiento como bisturí, buscando puntos débiles en las formaciones que antaño había ayudado a diseñar. Los númidas fintaron cargas que obligaron a los romanos a defenderse, y luego se retiraron en el último segundo, dejando a los hombres de César jadeando bajo una armadura de bronce que atrapaba el calor como hornos. Cada ataque en falso consumía la energía que los romanos no podían permitirse. Cada retirada se burlaba de su incapacidad para acercarse a los enemigos, que luchaban como fantasmas hechos de polvo y flechas. La matanza comenzó en serio al alcanzar el sol su máximo esplendor. Las jabalinas númidas encontraron huecos entre los escudos con precisión quirúrgica. Hombres que habían sobrevivido a los bosques de la Galia y a las cargas germánicas cayeron ante armas que ni siquiera podían ver venir. Lanzada a caballo por guerreros que podían dar en el blanco a galope tendido desde 50 yardas. Los heridos no pudieron ser evacuados porque no tenían a dónde ir. Yacían en el centro de la formación. Sus gemidos añadían presión psicológica al agotamiento físico. La disciplina romana se mantuvo, pero César pudo ver la duda invadiendo los rostros de los veteranos mientras las flechas seguían cayendo y ningún arma romana podía devolverles el golpe. Entonces todo cambió cuando los númidas revelaron el verdadero alcance de su trampa. Lo que César había tomado por acoso aleatorio era en realidad un arreo. La caballería enemiga había estado dirigiendo su formación hacia el sureste, alejándose de la costa, de cualquier posibilidad de retirada a su campamento base. Los romanos se encontraron en un anfiteatro natural de colinas bajas donde la caballería podía atacar desde lo alto mientras la infantería subía con dificultad por la arena suelta que se les pegaba a las sandalias como arenas movedizas. Esto es lo que los historiadores militares pasan por alto de este momento. César se dio cuenta de que su propio antiguo alumno lo había superado en mando. Labieno no solo comandaba númidas. Dirigía una sinfonía de destrucción que utilizaba la previsibilidad romana contra la fuerza romana. La guerra psicológica resultó tan devastadora como los ataques físicos. Los gritos de guerra númidas resonaban en las colinas en idiomas que los romanos desconocían, creando una banda sonora alienígena de fatalidad inminente. Los jinetes enemigos exhibieron estandartes romanos capturados de derrotas anteriores, provocando a los hombres de César con la prueba de que otras legiones ya habían caído ante las tácticas africanas. Algunos númidas cabalgaron lo suficientemente cerca como para gritar insultos en latín aprendidos de los desertores, llamando a los romanos cobardes que se escondían tras escudos por miedo al combate honesto. Cada provocación estaba calculada para provocar a los romanos a romper la formación, a cargar contra enemigos que simplemente se dispersarían y regresarían con flechas. A la cuarta hora, César se enfrentó a una crisis que amenazaba con destruir algo más que su ejército. Su caballería germánica, los jinetes que le habían ganado la Galia, demostraron ser completamente inadecuados contra la movilidad númida. Sus pesadas monturas y tácticas europeas eran como máquinas de asedio en una carrera a pie. Cuando cargaban, los númidas se dispersaban como pájaros asustados, solo para reorganizarse y atacar a los germanos, ahora aislados, por la retaguardia. 3 acciones de caballería distintas culminaron con la caballería de César regresando a la protección de los cuadros de infantería. Sus monturas estaban empapadas y exhaustas, mientras que el enemigo parecía fresco como la mañana. Las matemáticas del desgaste se volvían imposibles de ignorar. Las flechas romanas eran finitas, el agua escaseaba y el sol africano convertía las armaduras en instrumentos de tortura. Mientras tanto, los númidas parecían multiplicarse en lugar de disminuir, nuevos escuadrones aparecían en las lejanas colinas como espejismos que se convertían en una realidad mortal. César contó estandartes enemigos de una docena de tribus diferentes, todas unidas bajo la autoridad de Juba y el genio táctico de Labieno. A lo que se enfrentaban no era solo caballería. Era una confederación de los mejores jinetes ligeros del mundo antiguo. Guerreros cuyos antepasados habían combatido en la guerra montada desde antes de la fundación de Roma.
Entonces César hizo algo que ningún general romano había intentado jamás en batalla abierta contra la caballería. La revolucionaria decisión de César surgió de la pura desesperación transformada en ingenio táctico. En lugar de mantener la tradicional formación en cuadrado romana, que convertía a sus hombres en blancos fáciles para las flechas númidas, ordenó algo nunca antes intentado contra la caballería en terreno abierto. Sus 1000 legionarios formarían una sola línea extendida. 4 hombres de fondo, extendiéndose casi media milla a través del valle. Para cada centurión que escuchó la orden, sonó a suicidio. Las líneas extendidas eran para combatir a la infantería, no a la caballería móvil que pudiera concentrar toda su fuerza contra cualquier punto débil. Pero César había visto algo en los patrones de ataque númidas que incluso Labieno había pasado por alto. La transformación requirió 20 minutos de agonizante vulnerabilidad. Las centurias romanas giraban y se extendían mientras las flechas seguían cayendo. Los hombres caían mientras luchaban por mantener la formación durante la maniobra más peligrosa de la guerra antigua. Los númidas aprovecharon su ventaja, percibiendo la confusión romana, enviando oleada tras oleada de jinetes contra lo que parecía una formación completamente desorganizada. César avanzaba personalmente a lo largo de la línea, su capa púrpura lo convertía en blanco de todos los arqueros enemigos, pero su presencia impedía que los exhaustos legionarios se desplomaran mientras se extendían en lo que parecía un sacrificio humano a la movilidad númida. Aquí es donde la leyenda se encuentra con la realidad táctica. César no solo apostaba por el coraje contra las matemáticas. Había identificado el fallo fatal en las tácticas númidas que ni siquiera Labieno comprendía. La mayor fortaleza de la caballería enemiga, su capacidad para concentrar una fuerza abrumadora contra cualquier punto, requería que se agruparan para lograr el máximo impacto. Pero la concentración de jinetes creaba vulnerabilidad en un terreno donde el espacio de maniobra era limitado. La línea extendida de César obligaría a los númidas a elegir entre atacar en grupos pequeños, anulando su ventaja numérica, o concentrarse en zonas donde las colinas circundantes restringirían sus rutas de escape. La primera prueba llegó cuando 2000 jinetes númidas cargaron contra el centro romano, esperando destrozar la delgada línea como cerámica contra piedra. En cambio, se encontraron atrapados entre afloramientos rocosos en una zona mortal donde las jabalinas romanas podían alcanzarlos, y su propia movilidad se convirtió en una desventaja. Los legionarios no intentaron mantener el terreno en el sentido tradicional. Se dieron en retiradas calculadas que atrajeron a los jinetes hacia terrenos más profundos, propicios para la infantería pesada. Cuando los númidas dieron media vuelta para escapar, se encontraron atrapados entre las alas convergentes romanas, que se habían cerrado como las fauces de una trampa. La matanza en el fondo de ese estrecho valle duró menos de 10 minutos, pero lo cambió todo. Los caballos númidas, criados para la velocidad en llanuras abiertas, tropezaron con rocas sueltas y matorrales espinosos. Los jinetes que habían aterrorizado a los romanos toda la mañana se encontraron de repente a tiro de gladius de los veteranos que llevaban horas esperando este momento. El sonido del hierro contra el hueso resonó en las laderas mientras la disciplina romana se enfrentaba a la desesperación númida en un combate cuerpo a cuerpo que no favorecía ni la velocidad ni las flechas, sino la pura ferocidad. 300 jinetes enemigos murieron en ese valle, sus cuerpos marcaron el primer éxito romano de un día que parecía destinado al desastre. Pero la jugada maestra táctica de César fue más allá de ese único enfrentamiento. La extensa línea creó múltiples combates simultáneos a lo largo del valle, impidiendo que Labieno coordinara sus fuerzas eficazmente. En lugar de un ataque abrumador, los númidas se encontraron librando docenas de acciones menores donde su ventaja de movilidad desapareció y el entrenamiento romano se volvió decisivo. Siglo tras siglo, golpe a golpe, los legionarios demostraron que el combate cuerpo a cuerpo seguía siendo su dominio, independientemente de cuántas flechas cayeran sobre sus escudos. El impacto psicológico recorrió a ambos ejércitos con mayor rapidez de la que los mensajeros del campo de batalla podían transmitir noticias. Los vítores romanos se alzaron desde el fondo del valle cuando los hombres que se preparaban para morir vieron de repente la victoria al alcance. Por el contrario, los gritos de guerra númidas flaquearon cuando guerreros que nunca se habían enfrentado a una resistencia efectiva de la infantería romana vieron caer a sus camaradas en un terreno que debería haber favorecido a la caballería. La certeza matemática de una ventaja de 16-1 comenzó a tambalearse a medida que la innovación táctica se enfrentaba a una arrogancia cultural en combate que ninguno de los bandos había previsto. Labieno vio cómo su trampa perfecta se transformaba en el terreno de batalla de César y comprendió que su antiguo comandante había reescrito una vez más las reglas de la guerra. La ventaja númida requería terreno abierto y libertad de maniobra.
César había utilizado el propio paisaje para neutralizar ambas, poniendo la geografía africana en contra de las tácticas africanas con una precisión que solo años de campañas europeas podrían haberle enseñado. Lo que sucediera en los siguientes 30 minutos determinaría si el genio táctico podría superar la imposibilidad numérica, si la innovación romana podría derrotar a la tradición númida y si la legendaria fortuna de César se extendería a la arena africana. El momento decisivo llegó cuando César reconoció que Labieno había comprometido su caballería de reserva para reforzar el fallido ataque al valle. En 17 minutos de calculada audacia, César reivindicaría su revolución táctica o vería a su último ejército morir en la arena africana. La línea romana había resistido 3 cargas númidas. Pero César podía ver el agotamiento marcando las líneas en los rostros de los veteranos bajo los cascos de bronce que se habían convertido en hornos en el calor del desierto. El sudor mezclado con sangre en las empuñaduras de los gladius hacía resbaladizas las armas. Los heridos yacían en creciente número tras la extensa formación. Sus gemidos eran un recordatorio constante de que la resistencia romana tenía límites. Ni siquiera el genio táctico podía extenderse indefinidamente. Entonces César divisó la brecha que definiría su leyenda. Labieno había retirado guerreros de su ala izquierda para apoyar el combate en el valle, creando una brecha de casi 300 yardas de ancho en el cerco númida. Era una oportunidad fugaz, visible solo para un comandante que comprendiera tanto las capacidades romanas como la psicología del enemigo. César tenía quizás 5 minutos antes de que la movilidad númida cerrara la brecha. 5 minutos para lograr lo que ningún ejército romano había logrado contra una caballería superior en terreno africano abierto. No solo rompería el cerco, lo destrozaría tan completamente que el impacto psicológico multiplicaría el éxito táctico en victoria estratégica. La carga comenzó con la intervención personal de César, que se convirtió en leyenda militar, al reunir a 2 siglos de sus mejores veteranos, hombres que lo habían seguido desde la Galia, a través de la guerra civil, hasta el exilio africano. Los condujo personalmente hacia la brecha en las líneas enemigas. Su capa púrpura ondeaba tras él mientras corría, haciéndolo visible para todos los romanos y númidas en el campo de batalla. La imagen de su comandante cargando a pie transformó a los exhaustos legionarios en un ariete humano imparable. Siglos que apenas habían mantenido posiciones defensivas encontraron de repente la fuerza para una acción ofensiva que desafiaba tanto las matemáticas como la lógica militar. El impacto, cuando los romanos se encontraron con los númidas en la brecha, creó un sonido que los testigos describieron como un trueno envuelto en gritos. Los caballos se encabritaron y cayeron al suelo mientras los gladii se hundían. Los jinetes que habían aterrorizado a la infantería toda la mañana se enfrentaron de repente a un acero disciplinado en un terreno donde la velocidad no significaba nada y el entrenamiento lo era todo. El choque duró quizás 3 minutos, pero esos minutos decidieron la batalla. La infantería pesada romana, diseñada para el combate cuerpo a cuerpo, resultó devastadora contra la caballería, atrapada sin margen de maniobra. Cada golpe de espada estaba calculado, cada empuje de escudo coordinado, cada paso adelante, marcado con sangre númida que oscurecía la arena bajo sus pies. Esto es lo que sucedió a continuación, algo que los historiadores militares aún debaten. El avance creó un efecto cascada que ningún manual táctico había descrito jamás. Mientras la fuerza de asalto de César abría paso a través de las líneas enemigas, la extensa formación romana se contrajo repentinamente como un puño cerrado. En lugar de mantener su postura defensiva, los legionarios comenzaron a avanzar simultáneamente por todo el valle. Lo que había sido una acción defensiva desesperada se transformó en una ofensiva coordinada que sorprendió a 16.000 númidas completamente desprevenidos para la agresión romana en un terreno que habían controlado durante todo el día. Labieno vio cómo su obra maestra táctica se desintegraba en tiempo real mientras la disciplina romana se enfrentaba a la confusión númida en docenas de combates separados. Sus jinetes, entrenados para la guerra de movilidad, se encontraron luchando cuerpo a cuerpo, donde sus ventajas desaparecieron y las armas romanas dominaron. El impacto psicológico recorrió a los contingentes tribales que nunca habían enfrentado una resistencia de infantería efectiva. Guerreros que habían estado presionando al ataque toda la mañana, de repente se encontraron defendiéndose de un enemigo que habían dado por derrotado. El cambio de roles se produjo tan rápidamente que muchos númidas no comprendieron lo que estaba ocurriendo hasta que el acero romano ya estaba entre ellos. La masacre comenzó en serio cuando la moral númida se quebró bajo una presión que ningún guerrero del desierto hubiera anticipado. Escuadrones enteros que habían estado rodeando las posiciones romanas como lobos alrededor de una presa herida se dispersaron repentinamente y huyeron hacia colinas lejanas,
abandonando a camaradas heridos y posiciones tácticas que habían tardado horas en establecer. El sonido de la retirada, los caballos al galope que se alejaban de la batalla, crearon una avalancha psicológica que se extendió más rápido que cualquier mensajero del campo de batalla. En cuestión de minutos, la resistencia númida organizada se derrumbó en la supervivencia individual, cuando 16.000 guerreros decidieron que la discreción prevalecía sobre el valor al enfrentarse a romanos que se negaban a morir en silencio. César aprovechó el momento con instintos depredadores que distinguían el genio de la competencia. En lugar de celebrar la supervivencia, ordenó la persecución inmediata. Las centurias romanas que habían estado luchando desesperadamente por sus vidas se encontraron de repente persiguiendo a los enemigos que las habían aterrorizado toda la mañana. El cambio fue tan completo, tan repentino, que muchos legionarios afirmaron posteriormente que no podían creer lo que sus propios ojos les mostraban. Habían pasado de la imposibilidad matemática al dominio táctico en menos tiempo del que tardaba el sol africano en moverse un grado en el cielo implacable. Pero la verdadera magnitud de la victoria de César solo se aclararía cuando la matanza finalmente cesara y los contadores comenzaran a contar los cuerpos esparcidos sobre la arena que había sido amarilla al amanecer y roja al atardecer. La persecución duró hasta que el sol africano tocó el horizonte occidental, transformando la victoria defensiva de César en una matanza que resonaría a lo largo de la historia militar. Centurias romanas, energizadas por su imposible supervivencia, persiguieron a los númidas que huían a lo largo de 20 kilómetros de terreno desértico que había favorecido a la caballería toda la mañana, pero que ahora se convertía en una trampa para los guerreros, demasiado aterrorizados para usar su movilidad con eficacia. El cambio matemático fue asombroso. Al atardecer, los 1000 hombres de César habían matado a casi 4.000 jinetes númidas, mientras que habían perdido menos de 200 de los suyos. Los cuerpos cubrían el fondo del valle y las colinas circundantes como piedras oscuras esparcidas sobre la arena amarilla, marcando el camino de una derrota tan completa que a los testigos les costaba creer lo que habían presenciado. Las consecuencias inmediatas revelaron el verdadero alcance de la revolución táctica de César. El propio Labieno escapó por los pelos de la captura, abandonando su puesto de mando cuando se hizo evidente que la resistencia organizada se había derrumbado en una huida individual. Su plan de batalla, cuidadosamente coordinado y preparado durante meses, se desintegró en menos de una hora al enfrentarse la disciplina romana con el impacto númida en un terreno que neutralizaba las ventajas de la caballería. Entre los enemigos muertos yacían jefes de 6 tribus diferentes, sus ornamentadas armas y armaduras, testimonio de la coalición política que César había destrozado junto con su formación militar. La mejor caballería del rey Juba, guerreros que jamás habían conocido la derrota en la guerra africana, yacían dispersos por el campo de batalla como promesas rotas de una fácil destrucción romana. Los heridos romanos contaron su propia historia de adversidades imposibles superadas mediante la disciplina y la desesperación. Hombres que habían recibido múltiples heridas de flecha continuaron luchando porque la retirada significaba la muerte y el avance ofrecía esperanza. Los centuriones informaron que los soldados habían realizado proezas de resistencia que deberían haber sido físicamente imposibles, impulsados por la certeza de que la supervivencia dependía enteramente de la acción colectiva. La formación en línea extendida que había parecido suicida al mediodía ahora era aclamada como una genialidad, aunque César admitió en privado que la desesperación había contribuido tanto como la perspicacia táctica a su éxito. Sin las limitaciones del terreno que canalizaban los ataques númidas hacia las zonas de aniquilación romanas, el resultado podría haber sido catastróficamente diferente. Esto es lo que significó la victoria estratégicamente, más allá del éxito táctico inmediato. César había demostrado que la infantería pesada romana podía derrotar a la caballería superior en terreno abierto cuando se desplegaba y dirigía adecuadamente. El impacto psicológico se extendió por el norte de África más rápido que las noticias de la batalla. Los jefes tribales que se preparaban para unirse a la coalición de Juba reconsideraron repentinamente sus lealtades al llegar informes de que la caballería de élite númida había sido derrotada por unas pocas centurias romanas. El aura de invencibilidad que había rodeado la guerra montada africana desde la época de Aníbal se quebró como arcilla cocida al sol, reemplazada por un renovado respeto por la innovación militar romana. El equipo capturado reveló el alcance de la preparación enemiga y la magnitud de su derrota. Los intendentes romanos catalogaron miles de flechas, jabalinas y lanzas de caballería abandonadas en la derrota. Más importante aún, recuperaron documentos de inteligencia que expusieron el alcance total de la conspiración contra César. Cartas de Catón detallaban la coordinación con la resistencia egipcia y siria. Si bien la correspondencia de Escipión reveló operaciones navales planeadas para cortar las líneas de suministro africanas de César,
La victoria en Ruspina había interrumpido más de una batalla. Había destrozado una estrategia integral diseñada para destruir las fuerzas restantes de César mediante la presión coordinada desde múltiples direcciones. La transformación personal del propio César se hizo visible para todos los subordinados que habían presenciado su liderazgo durante la crisis. El comandante, que parecía casi indiferente ante los peligros africanos, ahora mostraba la intensidad concentrada de quien comprendía lo cerca que había estado de la destrucción total. Sus órdenes se volvieron más precisas, sus preparativos tácticos más exhaustivos, su trato con las poblaciones locales más calculado para prevenir la formación de futuras coaliciones. El casi desastre le había enseñado que la guerra africana requería enfoques diferentes a los de las campañas europeas, lecciones que resultarían cruciales en las operaciones posteriores contra Catón y Escipión. Pero quizás la consecuencia inmediata más significativa fue el efecto en la moral romana de todo el ejército africano de César. La noticia de la victoria se extendió como un reguero de pólvora por sus campamentos costeros, transformando a las legiones desanimadas, que habían estado cuestionando el juicio de su comandante, en tropas confiadas, listas para enfrentarse a cualquier enemigo que África pudiera presentar. Los soldados que sobrevivieron a Ruspina se convirtieron en leyendas instantáneas. Su ejemplo de innovación táctica y coraje disciplinado inspiró a cohortes enteras que nunca habían visto combate. Los veteranos que habían seguido a César desde la Galia hablaban de Ruspina como prueba de que la legendaria fortuna de su comandante se extendía incluso a las arenas africanas, mientras que los nuevos reclutas adquirían confianza en que el entrenamiento romano podía superar cualquier obstáculo si se aplicaba correctamente. Al caer la noche sobre el campo de batalla, César se encontraba entre los cuerpos enemigos que habían rodeado a sus 1000 hombres 12 horas antes, y comprendió que esta victoria había cambiado más que la doctrina táctica. Había preservado su campaña africana, desbaratado la estrategia enemiga y demostrado una vez más que la audacia, combinada con la disciplina, podía lograr imposibilidades matemáticas que comandantes de menor rango jamás intentarían. La victoria en Ruspina transformó la campaña africana de César de una supervivencia desesperada a una conquista sistemática. 6 semanas después de la batalla, 3 importantes ciudades abrieron sus puertas a las legiones romanas en lugar de enfrentarse al asedio del comandante, quien había convertido la adversidad en doctrina táctica. Tapso cayó tras un solo día de combate cuando la caballería númida se negó a cargar contra las formaciones romanas que podrían emplear la devastadora táctica de la línea extendida. Útica se rindió sin resistencia cuando sus defensores descubrieron que César había desarrollado métodos para derrotar a la superioridad numérica de la caballería en terreno abierto. El impacto psicológico de una tarde de combate resonó por el norte de África como temblores de tierra, destrozando alianzas que Catón había tardado meses en forjar. Las innovaciones tácticas iniciadas en Ruspina se convirtieron en la doctrina romana estándar en una generación. Los ingenieros militares estudiaron el uso del terreno por parte de César para canalizar los ataques de la caballería hacia zonas de exterminio de la infantería. Los oficiales de Estado Mayor analizaron cómo las formaciones extendidas podían neutralizar las ventajas de movilidad cuando contaban con el apoyo adecuado de reservas disciplinadas. Y lo más importante, los comandantes romanos aprendieron que la flexibilidad táctica podía superar las desventajas matemáticas cuando la desesperación se transformaba en una agresión calculada. La formación en línea extendida apareció en batallas posteriores en África, Siria y, finalmente, en la frontera germánica, demostrando que la innovación surgida de una crisis podía convertirse en una doctrina sistemática. Pero la influencia de Ruspina trascendió el pensamiento militar romano. Las tácticas de la caballería númida, que permanecieron inalteradas durante siglos, evolucionaron rápidamente tras su derrota a manos de los 1000 soldados de César. Los guerreros del desierto, que se basaban exclusivamente en la movilidad y el acoso, comenzaron a incorporar entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo y formaciones coordinadas diseñadas para contrarrestar las innovaciones romanas. La batalla obligó a toda una cultura militar a adaptarse o a enfrentarse a la obsolescencia, demostrando que incluso las ventajas tradicionales podían ser neutralizadas por la creatividad táctica bajo presión. Las consecuencias personales para los comandantes clave marcaron la fase final de las guerras civiles romanas. Labieno nunca se recuperó del impacto psicológico de ser superado en general por su antiguo mentor, basándose en principios que creía comprender. Sus decisiones tácticas posteriores se volvieron cada vez más conservadoras, lo que contribuyó a las derrotas republicanas en Tapso y, finalmente, en Munda, donde los veteranos de César demostraron ser imparables. El suicidio de Catón en Útica se debió en parte a que comprendió que la superioridad militar romana se había vuelto inquebrantable después de que César demostrara que las fuerzas republicanas no podían igualar la innovación cesariana, ni siquiera con el apoyo de las mejores tropas aliadas del mundo antiguo.
El legado de la batalla perduró en los soldados que sobrevivieron y en las historias que contaron durante décadas. Los veteranos de Ruspina formaron la columna vertebral de las legiones que conquistaron Egipto, lucharon en Actium y finalmente establecieron el principado bajo Augusto. Su conocimiento directo de la innovación táctica bajo una presión insuperable se convirtió en una doctrina informal transmitida entre los centuriones. Cuando los ejércitos romanos posteriores se enfrentaron a desafíos similares, aplicaron las lecciones aprendidas en las arenas africanas, donde 1000 hombres habían demostrado que la disciplina podía multiplicar la fuerza con mayor eficacia que la superioridad numérica sobre el entrenamiento. Esto es lo que los historiadores militares reconocen sobre la importancia general de Ruspina. La batalla demostró que la innovación táctica podía surgir de una crisis cuando los comandantes poseían tanto el conocimiento para reconocer las oportunidades como la autoridad para implementar soluciones radicales al instante. El éxito de César requirió no solo valentía personal, sino también una comprensión sistemática de las capacidades de la infantería, las limitaciones de la caballería y las ventajas del terreno que la mayoría de los generales habrían pasado por alto bajo presión. La formación de línea extendida funcionó porque César comprendió las fortalezas romanas lo suficiente como para arriesgarlo todo con teorías tácticas que no existían en ningún manual militar. Las escuelas de Estado Mayor modernas aún consideran a Ruspina como el ejemplo perfecto de una acción defensiva transformada en victoria ofensiva mediante un liderazgo que se negó a aceptar la inevitabilidad matemática. Los principios que César aplicó, utilizando la fuerza enemiga contra sus suposiciones, maximizando las ventajas amigas en contextos inesperados, siguen siendo relevantes donde quiera que fuerzas inferiores se enfrenten a fuerzas superiores en número. La batalla demuestra que el genio táctico puede surgir de circunstancias desesperadas cuando la preparación se encuentra con la oportunidad en el crisol del combate que pone a prueba todas las suposiciones sobre lo posible. La esencia filosófica de Ruspina resuena en la historia militar como un recordatorio constante de que la voluntad humana puede superar la certeza matemática cuando se aplica con una comprensión precisa de las capacidades y limitaciones. Los 1000 hombres de César se enfrentaron a 16.000 enemigos no por ser más valientes o fuertes, sino porque estaban mejor liderados, mejor entrenados y mejor capacitados para adaptar los métodos tradicionales a desafíos sin precedentes. Demostraron que las probabilidades imposibles se vuelven posibles cuando la innovación táctica se combina con la ejecución disciplinada en circunstancias que exigen ambas. El 4 de enero del 46 a.C., Julio César observó a 1000 soldados romanos demostrar que la imposibilidad matemática da paso al genio táctico cuando la desesperación se transforma en audacia calculada, y al hacerlo demostró que las mayores victorias surgen no de la superioridad numérica, sino de un pensamiento superior aplicado bajo una presión que quebrantaría a hombres comunes.